Hola María Pía, ¿cómo te va? Es un gusto enorme saludarte. Bienvenida a Pelado Stream. Hola, buen día. Muchas gracias y para mí es un honor y un placer bueno, que me hagan este lugarcito ahí en este espacio. Gracias, de verdad. Bueno, y estaba de verdad, a ver, muy conmovido, consternado, porque así de arranque nomás, ¿no? Eh, claro, el libro, perdón, ¿no? Sí. El libro es un piñón, ¿no? Eh, no sé si te lo habrán dicho, pero es como un sacudón, si querés cambiamos la palabra. Eh, ¿Cómo fue para vos? Bueno, yo siempre digo que si hablamos de cáncer oncológico, no hay manera de que no sea un sacudón, ¿no? Mm, Una situación extrema y un diagnóstico que pasa a ser una pesadilla, que es un diagnóstico que uno realmente nunca se imagina que va a vivir eso. Es como, yo siempre, porque me ha pasado de haber visto otras personas pasando por acá y como que uno lo ve muy lejos, como realmente es como esas películas de terror. Pero cuando te toca, cuando te das cuenta de que nadie está exento y de que sí, también a mí me podía tocar, no hay tiempo para preguntarse cómo, si puedo. Hay que ir. O sea, yo creo que hay un instinto de supervivencia y esta cuestión de la madre leonina, ¿no? De decir, o sea, mi cachorro está en riesgo, lo que sea. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo fue transitarlo? Creo que lo terminé de descubrir cuando lo pude escribir. Transitarlo en su momento fue lo que te digo, hacer lo que tocaba. No me quedaba otra, no tenía posibilidad a transitar otro camino, no tenía posibilidad a modificar la historia, no tenía posibilidad a llorar, no tenía tiempo. mm, Entonces, creo que realmente descubrí cómo fue atravesarlo cuando lo pude poner en palabras. ujú. Eh, sí. Estamos, no, digo, estamos dando por supuesto, y quienes nos están viendo y escuchando en este momento, estarán ya cayendo en cuenta de qué trata, ¿no? El efecto Paloma. Paloma, la hijita de María Pía, con tan solo 2 años de edad, Ujú. y, y este repentino descubrimiento, de este repentino diagnóstico. Y entiendo que vos terminaste poniendo en valor todo lo positivo que sucedió a partir de un dolor desgarrador. ¿Es correcto? Sí, 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 sí. Más que suena raro pensar que Sí. se pueda sacar algo positivo, ¿no? De algo tan doloroso, pero yo insisto en que el dolor más agudo es cuando más se aprende y cuando más transformador resulta ser para la persona, porque realmente ahí, cuando uno está en el campo de batalla y cuando empezamos a quitarnos esos trajes, ¿no? Que tenemos creyendo que manejamos todo, que tenemos el futuro asegurado, que nuestros hijos son sanos y ya está. Mm, Y cuando uno empieza a caer en la cuenta de que la vida no es lo que creía que era, mm, resulta ser muy transformador, muy transformador. Yo ya no soy la que era. A mí no queda nada de mí, de lo que era antes de haber pasado por esta situación. Entonces el libro, siempre digo, no es dramático. Bueno, la historia tiene una connotación dramática que evidentemente nos va a posicionar en un lugar que si siendo padres o no, te toca, porque todos tienen un sobrinito, un primito, un hermano, ¿no? Como verse reflejado en una historia como la que yo transité, termina siendo incómodo y dramático. Pero el libro no es un drama, el libro no está narrado desde, no. desde el sufrimiento, sino desde el aprendizaje, desde todo lo positivo, ¿no? Como todo lo que a mí me transformó esta historia, todo lo que aprendí. Porque digo, si yo aprendí tanto, no quiero que la gente tenga que aprender pasando por esto. Ojalá que Claro. mi historia y mi aprendizaje
se pueda trasladar hacia la sociedad donde bueno, podamos todos empezar a entender por dónde va la vida, el tiempo, la Mm. discapacidad, la fe, bueno, la muerte. Vos, y no quiero spoilear nada, como dicen los chicos, pero Sí, vos sí. arrancás el libro, que no sé si, no es una novela, porque No, 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 es no autobiográfico. es autobiográfico, claro, Sí, pero bueno, pero tiene además una calidad literaria, narrativa muy bonita, es muy bonito. gracias, gracias. Pero vos arrancás hablando de una anécdota en tu calidad de hija, ¿no? Ujú. Sí. Y de tu mamá, y de cómo Ujú. todos repetimos esos patrones de dar por sentado, ¿no? Que nos vamos a ver al mediodía, que la escuela, que después hay que bañarse, porque después hay que volverse a levantar, porque la escuela, hasta que un día esa rutina que dabas por sentada no está Ujú. más, ¿no? Y eso me parece que es lo más fuerte, ¿eh? Que hayas optado Sí, por decir, che, para un poquito, mira, esto que te pasa todos los días, capaz que un día se corta. sí, Y eso me pareció lo más sí, impactante sí. como recurso narrativo, ¿no? Sí, sobre todo que, y no solo porque puede parecer como muy duro, ¿no? Y como muy, hey, esto que tenés, no, no, sino valorá lo que tenés. Porque no Mm, significa que sí o sí lo vayas a perder, pero que sí significa que ni casi, te diría, el 99% de las personas no nos damos cuenta de lo valioso, importante y lo afortunados que somos de poder levantarnos cada día y hacer el desayuno a nuestros hijos, por ejemplo. No es mm, como que tenemos esa mentalidad de que el sistema, el ritmo, todo nos lleva, no, como que estamos atormentados, todo es un problema, todo es un peso, y cuando te das cuenta de que eso es una bendición y que nos perdemos muchas veces de disfrutar de esas pequeñas cosas, como pongo en una parte de las tostadas, el olor a tostada de la mañana para 5. O sea, sí. eso pasó a ser para mí el paraíso, porque de repente yo ya no podía hacer las tostadas a la mañana. Entonces, hay un montón de cuestiones estas cotidianas de la vida que perdemos de vista y cuando te toca enfrentar una situación y una vivencia como esta, bueno, te ubica en el lugar donde debería haber estado desde un principio. María Pía, ¿cómo te fue en San Juan? ¿Y cómo te va cada vez que presentas el libro en ese intercambio con la gente, con quienes te están escuchando, con quien tenés la posibilidad de conversar, ¿no? Bueno, San Juan fue mi primer presentación en Argentina, o sea que Mirá, debuté en San Juan. mirá vos, no Eh, sabía ese dato. Qué Sí, sí, bueno, sí, 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 qué porque bueno. llegué hace muy poco, yo estoy viviendo en España, Ujú, y llegué hace muy poquito, hace 15 días, entonces la primera presentación fue ahí, ahora tengo en mi ciudad en Río Cuarto y después en Buenos Aires. ujú, Sí, había tenido una presentación en Barcelona y me pasa un poco, yo siento que mucha gente en San Juan, de hecho, que había estado, cuando me fueron a saludar, me decían, yo no sabía a qué venía, ¿no? Era mm, como, bueno, y hay se genera una conexión porque por más que no hayas atravesado esta situación, como te decía antes, eh, son temas que te interpelan ¿qué como te ser parece? humano, ¿no? Hablar Sí. del tiempo, hablar de la fe, hablar de la discapacidad, hablar de la muerte, y no de la muerte de un hijo, sino de cómo vivimos la muerte como sociedad, porque no podría hablar, sería una falta de respeto yo hablar de la muerte de un hijo, porque sería una irrespetuosa, pero sí puedo hablar de lo que fue para mí vivir con la muerte acá, ¿no? Respirándome todo el tiempo. Entonces son temas que interpelan, que como ser humano te interpelan. Entonces hay una devolución muy amorosa y muy desde adentro. Es como que la gente se acerca y me comparte su propio camino, que tenga que ver o no con el mío, pero es como a mí me tocó desde acá, a mí me tocó esto, no sé, me pasó un chico que se acercó y me pidió que le firmara el libro, pero se lo dedicara a su mamá, para que su mamá se animara a dar este paso de Ujú. escribir su propia historia. Y me conmueve todo el tiempo esto, porque siento bueno, que la gente conecta
conmigo, pero desde su propio camino, ¿no? No es que lloran por mi hija o por mi sufrimiento. No, 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 porque tampoco el libro invita a eso, sino como a reflexionar y uno lo va llevando a su propia historia. Entonces es maravilloso lo que yo recibo de la gente, que para mí ese es el valor, o sea, el amor y que me agradezcan por haber puesto en palabras. Hubo dos mamás de niños oncológicos que se acercaron y me dijeron, gracias por poner en palabras lo que nosotras nunca pudimos decir, y eso es un montón para mí, o sea, eso es lo que para mí es el éxito, ¿no? Esa devolución desde lo humano, desde lo afectivo. Estoy leyendo, los estoy invitando también a que la sigan a María Pía en sus redes. Vamos a estar compartiendo nosotros su enlace en nuestra página web. Y hay un texto de Luz Santomauro que vos le agradeces mucho como tutora, Sí, sí. como una La compañía, editora. ¿no? Claro, claro. Hay un texto que, bueno, en honor a la brevedad no lo voy a leer completo, pero mira, la entrada y el cierre, decimos los periodistas. Una mañana, sin que nada permitiera vislumbrarlo, Palomita, una bebé de 2 años, no despertó. Estaba viva, pero no reaccionaba. Pía, su mamá, recibió la escalofriante noticia en el trabajo. Palomita no despierta. Así comienza esta historia, con ese cachetazo que a veces nos da la vida, mientras estamos inmersos en lo cotidiano, olvidados de lo que de verdad importa. Correr al hospital, contactar a la familia, una batería de estudios que arroja el peor diagnóstico. Un cáncer pediátrico agresivo que de yapa había dejado a Paloma ciega. Y cierra Luz. Efecto Paloma narra el dolor sin quejas, narra la angustia y los miedos sin victimizarse y nos muestra un costado poco visible, el de la felicidad posible en medio del dolor, el de las señales, los milagros. ¿Cómo cuesta leer esto con un nudo en la garganta, María Pía? ¿Cómo cuesta? Ay. ¿A vos qué te pasa cuando lo escuchás? Bueno, yo creo que al haber escrito este libro y al haber podido atravesarlo, lo pude resignificar y yo hoy puedo hablar sin esa angustia y ese dolor que en su momento, sí, cuando lo escribí yo volví a pasar por ahí. Para mí Claro. escribirlo fue muy duro. Entonces yo hoy, ahora cuando vos me lo leías, yo pensaba en Luz, porque Luz para mí fue Luz. Además de su nombre, lo fue. O sea, yo en sus palabras encuentro un abrazo, ¿me entendés? Es como que me Claro, siento abrazada. claro. A veces me cuesta creer que yo haya transitado todo lo que transité, me cuesta, por eso cuando lo leías también digo, o sea, es que esa es mi historia y a veces me cuesta entenderlo, porque hoy lo puedo mirar sin dolor, pero decir, ¿cómo puedo hacer para mirarlo sin dolor a esto? Que fue muy duro. Sí. Pero bueno, creo que eso habla de la resignificación, de hoy poder abrazar esa historia y agradecer. O sea, es muy loco, pero sí puedo agradecer porque gracias, hay una frase que pongo en el libro y me siento, o sea, me siento viva y se lo debo al dolor. O sea, es que es Qué así. O fuerte. sea, yo pude reconstruirme, encontrarme y eso se lo debo al dolor. Y bueno. Qué hermoso, qué mensaje hermoso. El libro está disponible, estuve buscándolo y está en plataformas, está disponible para la compra. No sé si está físico aquí en San Juan, pero bueno, con seguridad se podrá pedir también, ¿no? Sí, se consigue en la cadena de librería Jenny, Cúspide, el Ateneo. Lo que yo no sé es en qué sucursal puede Claro, llegar a claro. estar, pero bueno, entre ellos pueden solicitarlo y si no, sí, desde la tienda PAM, que es de la editorial, ellos hacen envío a todo el país. Bien, te queremos agradecer, Pía, la verdad que ha sido un placer enorme
agradecer tu generosidad de dedicarnos estos minutitos, pero me parece que es súper valioso poder llegar a muchas personas con este testimonio que fundamentalmente es un testimonio alentador, un testimonio de vida. No es de enfermedad, ni de tristeza, ni de dolor, sino de vida. Así que por eso muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a vos y les mando un abrazo enorme y gracias a todo San Juan, que me sentí muy acogida y querida. Gracias. Vale, un beso enorme. Chau, chau. Un abrazo, adiós. Bueno.